los participantes que se han inscrito en este curso. Así que vamos a presentar esta noche, 4 de junio, a nuestro amigo Richard Agapito Custodio, un reconocido profesional en la materia de derecho tributario. El estimado Richard cuenta con estudios en Derecho Tributario Internacional en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, en el año 2015. Cuenta también con una maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional en la Universidad San Martín de Porres en el año 2017 hasta el 2018. El doctor también cuenta con un posgrado en Tributación Internacional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la UPC. También fue docente en el tercer CAT de Auditores IPCN de SUNAT, también es ponente nacional e internacional. El doctor, bueno, el estimado Richard va a tocar un tema importante que titula Inversiones fuera del Perú, regulación tributaria. Es por eso que le vamos a ceder el uso de la palabra para que pueda dar inicio a esta sesión tan interesante. Muy buenas noches, estimado Richard, bienvenido a Alex Academy, espero que se encuentre muy bien y de antemano yo le agradezco su tiempo y su presencia en este curso. Estimado, muy buenas noches, estimado Nilton, el agradecimiento respectivo y a Alex Academy por la invitación correspondiente, a todo el equipo organizador y a todas las personas que se están sumando y posteriormente nos podrán ubicar en esta plataforma, en esta sesión del día de hoy. El agradecimiento a todos, a todas las personas. Y bueno, el día de hoy para poderles comentar de un tema relevante, un tema que en los últimos meses, en las últimas semanas también ha sido materia de consultas, materia de interrogantes, y esto también se ha sentado debido muchas veces al tema de la pandemia. Hay empresas que están realizando con más fuerza inversiones en el exterior, personas naturales que también están realizando inversiones fuera del país. Entonces necesitan conocer cuál es la regulación tributaria respecto a ese tipo de inversiones, que lo pueden realizar desde el mismo Perú o lo pueden realizar situándose fuera de nuestro país. Entonces, allí justamente el día de hoy, esta sesión tiene como objetivo tocar el tratamiento tributario, el tratamiento fiscal respecto a este tipo de operaciones, respecto a este tipo de situaciones que muchas veces algunas personas, más que todo naturales, están teniendo en cuenta realizar o ya están realizando. Bien, con tu permiso respectivo para poder dar inicio y creo que ya se está apreciando en la pantalla el material que estamos compartiendo. Perfecto, perfecto. Entonces, con su debido permiso, entonces vamos a iniciar el día de hoy. A ver, en los últimos meses y a raíz de la pandemia, la situación tributaria, la situación económica, como todos sabrán, no es de las mejores. Esta pandemia ha golpeado significativamente a algunos sectores económicos, unos más que otros, lógicamente. Y entonces las empresas y las personas naturales también están viendo otras opciones, muchas veces de poder rentabilizar, de poder generar mayores recursos, incluso trasladándose hacia otro país. Lógicamente, cuando ya hay cierta apertura de las fronteras de nuestro territorio, están viajando algunas personas, están realizando inversiones, otras están realizando desde acá, desde el mismo Perú. Por ejemplo, algunas personas están realizando inversiones en proyectos inmobiliarios en otro país. Hemos tenido algunas consultas de Estados Unidos, de algunas personas peruanas, lógicamente, que intentan hacer inversiones en Estados Unidos, en Centroamérica, los países más cercanos, o en otros países acá sudamericanos, que muy poco, pero más que todo en Centroamérica y Norteamérica. Entonces, ahí necesitan saber qué implicancia tributaria deriva de ellos. También, por ejemplo, en tema de inversiones, por ejemplo, algunas personas tienen excedentes en el tema de cierto capital, entonces invierten para generar intereses, por ejemplo, que es el producto más clásico en renta, por ejemplo, en tipo de renta variable o mixta o fijas, dependiendo del tipo de producto. Entonces, también están intentando llevar esos capitales fuera del país para obtener ciertas ganancias, cierta rentabilidad del producto de su excedente de dinero. Otras personas también están contactando también a través de bolsa de valores, digamos, para poder invertir a través de los brokers, generar inversiones, ya hay que el broker se encargue de invertir tanto en el mercado nacional
o en el mercado extranjero ya es propiamente su trabajo de ellos. Entonces esos capitales de algunas personas están siendo, digamos, tomadas por brokers y para poder realizar las inversiones respectivas. Y uno de los negocios que está prácticamente en boga, que en estos últimos meses ha ocurrido el tema de las criptomonedas, más que todo ligadas a personas naturales. Como ustedes saben, el tema de las criptomonedas no es un tema nuevo, es ya un tema data de varios años atrás, pero se ha acentuado a raíz de estos últimos meses debido al incremento del valor de este tipo de activos, criptoactivos. Entonces, algunas personas están tratando también de invertir. Hemos visto y hemos participado incluso para poder ingresar a conocer el tema regulatorio, a conocer cómo funciona, mejor dicho, la operatividad del mismo y poder, digamos, extraer el funcionamiento en sí para conllevar al tema tributario. Entonces, hay muchas personas que están invirtiendo en este tipo de criptomonedas por diferentes aspectos. Hay diversas formas de invertir en criptomonedas con algunas entidades que no necesariamente están en el Perú. Entonces están, digamos, en otros países. Lógicamente, algunas empresas tienen representación en territorio peruano. Ustedes saben también debido a la digitalización que estamos viviendo, entonces hay muchas personas que están haciendo inversiones a través, conectándose, por ejemplo, a plataformas. Hay muchas plataformas acá en el Perú que se han aparecido y bueno, también en el exterior y que muchas personas están llevando y están invirtiendo en este tipo de criptomonedas. Entonces también ahí habría que comentar o conocer en todo caso cuál es la regulación tributaria cuando una persona decida vender, por ejemplo, decida vender o sacar ese producto ya y si es que tuviera rentabilidad va a obtener el mismo. Por lo general, las últimas semanas hemos visto que las criptomonedas han tenido cierta baja de su valor, de su precio, entonces también habría que ver en qué momento invertir. Otras personas también o algunas empresas están viendo el tema de en productos híbridos, tanto en renta variable como en renta fija, están llevando también parte de su capital fuera. Este tipo de inversiones fuera se realiza a raíz más que todo, no por un tema actual que estamos viendo, un tema político, no. Específicamente se está viendo a raíz desde el año pasado, a raíz de la pandemia, como les señalaba anteriormente, hay diversas formas de poder invertir debido a la digitalización. A la vez también nos ha acercado mucho a nivel de con otros países, lógicamente de forma digital. Hay muchas empresas que ofrecen este tipo de productos. Hay algunas empresas que también son intermediarios de llevar nuestro capital, no solamente en Centroamérica. Por ejemplo, ofrecen hace unas semanas también con una comunicación con un broker de Centroamérica, pero que las inversiones lo realizaba en Europa, en algunos países, más que todo en Países Bajos, en los cuales por ahí cierto atractivo financiero y cierto atractivo tributario también. Entonces, para eso, cuando nosotros escuchamos el tema de regulación tributaria baja, o en muchos casos escuchamos paraíso fiscal también, entonces a muchos un poco que nos llama la atención. Entonces, a raíz de esto, se están dando que sí, efectivamente, algunas empresas y algunas personas naturales están realizando ciertas inversiones en el exterior. Entonces, en ese aspecto, en ese contexto, nosotros vamos a comentar cuál es la regulación tributaria específicamente en la ley peruana que establece a este tipo de operaciones cuando son realizadas o cuando son, cuya fuente generadora de renta se ubica en el exterior de nuestro país. A raíz de esto también es un tema interesante comentarles, hay algunas personas que por ahí ha sido motivo de conversaciones y algunas de ellas piensan, digamos, invertir o en todo caso residir en otro país. Entonces, no con el tema, ojo, no con el tema necesariamente político, sino con el tema, digamos, de inversión, de mayores facilidades. Algunos nos comentan, dice, hay una incertidumbre en el tema económico, hay una inestabilidad política, hay una inestabilidad jurídica también. Algunos llegan a llegar a comentar en ese extremo. Entonces, es conveniente mirar fuera de nuestras fronteras. O sea, la idea es que, lógicamente, como nosotros somos peruanos, no, que los capitales no salgan también, porque de una u otra manera mueve el tema económico acá en nuestro país. Pero bueno, cada uno es libre de poder las inversiones y rentabilizar lo que pueda tener de acuerdo a sus recursos. Entonces, un atractivo también justamente teniendo en cuenta la regulación extranjera, por ejemplo,
en Panamá hace unos meses, bueno, específicamente el mes pasado, creo, si es que no mal recuerdo, el 21 de mayo del mes pasado, promulgó una norma en la cual, digamos, como atractivo para personas naturales, para extranjeras más que todo, digamos, de poder residir temporalmente en su territorio para poder, digamos, captar ciertos fondos. Me dejo entender. El gobierno panameño ha otorgado un programa que se trata de una visa de corta estancia como trabajador remoto. Es decir, por ejemplo, cualquiera de nosotros en el Perú puede ir hacia Panamá y instalarse de ahí y trabajar remotamente para una empresa peruana. Cualquiera de ustedes, yo por ejemplo, puedo ir a Panamá y trabajar, digamos, máximo con un periodo de 9 meses, prorrogable más 9 meses, en total 18 meses, puedo trabajar puedo trabajar desde Panamá prestándole servicios remotamente hacia una empresa peruana. Puede hacerse eso, o cualquier residente que no sea de Panamá puede trabajar desde allá para prestarle servicios a cualquier empresa del mundo. Entonces, ¿cuál es la finalidad, por ejemplo, de esto? Que en realidad atraer capitales. Ustedes saben bueno, cuando nosotros, las empresas peruanas, contratamos como proveedor a una empresa, por ejemplo, constituida en Panamá, ustedes saben que bajo nuestra regulación tributaria, todavía Panamá sigue siendo paraíso fiscal. Entonces, ese es cuando contratamos a un proveedor por un gasto, por ejemplo. Todavía sigue siendo paraíso fiscal y la consecuencia es que sea un gasto no aceptado para fines tributarios, salvo ciertas excepciones que me establece el artículo 44. Pero por lo general, si yo soy un residente peruano, yo puedo ir incluso hasta Panamá, y trabajar desde allá remotamente y en ese contexto, digamos, sin ningún problema, desde allá incluso convertirme en sujeto domiciliado panameño. De ahí lo vamos a explicar un poquito más a detalle, pero yo quiero centrar en el tema de que algunos países están tratando de atraer capitales con la finalidad de dinamizar su economía. No solamente lo ha hecho Panamá, lo ha hecho, por ejemplo, Costa Rica, lo ha hecho Italia. Digamos que es una forma de incentivar y que, digamos, si yo me voy allá, lógicamente voy a gastar. Uno, por ejemplo, pues arrendamiento. Otro por el tema de consumo. Otro por el tema de vestido. Entonces, ahí de una u otra forma ya estoy consumiendo en su país y eso es un atractivo, lógicamente, para ellos con ciertas facilidades. Entonces, ahí están los requisitos. Por ejemplo, me he tomado la molestia de poder detallarle algunos de los requisitos y adicionalmente, ¿y qué tiene como ventaja esto? Supongamos, si yo me voy a residir allá momentáneamente para poder aprovechar este programa de visa de corta estancia, si yo ya estoy fuera del país, lógicamente voy a estar, por ejemplo, por 18 meses, ya yo dejo de ser residente peruano. Entonces, al dejar de ser residente peruano, significa que solamente tributaría en el Perú solamente por las rentas que generen en el Perú. Y como la renta lo estoy generando fuera del país, entonces no me correspondería tributar en territorio peruano. Entonces, es un detalle a evaluar. ¿Y por qué? Porque justamente Panamá tiene una legislación similar, es el código tributario, si que no me equivoco lo llaman allá, acá como por ejemplo tenemos nuestra legislación peruana, entonces establece un criterio de residencia, por ejemplo, más de 183 días, similar a nuestra legislación peruana, que establece que más de 183 días en un plazo cualquiera de un año, ya yo soy residente peruano. Igual, el requisito también en Panamá para una persona jurídica, si es que se quiera constituir allá, quiere establecerse allá, tiene que constituirse en sí en Panamá y ya sería residente panameño. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Mostrar, digamos, algunas alternativas de inversión en otros países que algunos residentes peruanos, llámese personas naturales o personas jurídicas, pueden realizar desde el exterior y, lógicamente, ver su regulación tributaria. Yo se los pongo acá, digamos, lógicamente acá es súper resumido, pero hay ciertos atractivos allá que algunas personas lo están haciendo ya. Seguimos. Entonces, acá específicamente vamos a tratar cómo corresponde cuando nosotros realizamos ciertas inversiones fuera del país. Hay que recordar que nuestra legislación peruana establece la condición de sujetos domiciliados y sujetos no domiciliados. Si yo soy una persona natural, yo soy un residente peruano, acá yo soy domiciliado para efectos tributarios.
si yo me voy a otro país, por ejemplo, yo quiero irme a otro país, ya tengo un trabajo asegurado, yo me voy con un contrato que va más allá, por ejemplo, por 2 años, yo me voy a otro país, entonces yo ya dejo de ser residente o domiciliado para efectos tributarios. Entonces ya dejo de ser residente fiscal en el Perú. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es la consecuencia? Que la renta que yo genere fuera del país ya no corresponde tributar en el Perú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy desde acá, desde el Perú, por ejemplo, yo tengo un excedente de capitales y yo decido, por ejemplo, poner mi dinero en un banco de Estados Unidos. Yo quiero poner mi dinero, pero yo no he salido desde el Perú. Yo estoy acá, contrato un broker, por ejemplo, que me ayude a gestionar todos mis capitales y que lo ponga en una cuenta a plazo fijo, por ejemplo, en un banco de Estados Unidos, que la tasa sea más alta en comparación con los bancos peruanos. Entonces, yo no me he movido. Ok, perfecto, esa inversión va a ir creciendo y en algún momento yo quiero repatriar esos capitales. Entonces, yo he generado intereses. Esos intereses. La pregunta es, ¿esos intereses que yo he generado en territorio gringo, digamos, corresponde tributar en ese país? Por lo general sí, va a tributar en ese país. Y la pregunta es, ¿acá en territorio peruano va a tributar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si yo soy domiciliado para efectos tributarios, yo tributo tanto por la renta que genera acá en el país como cualquier renta generada en cualquier parte del mundo. Y me preguntan, ¿qué pasa si yo genero esa renta en Panamá? La pregunta es, ¿corresponde o no corresponde tributar? La respuesta es positiva, lógicamente sí, porque le estamos diciendo que al ser sujeto domiciliado yo tributo tanto por la renta de fuente peruana por la renta de cualquier parte del mundo. Sí corresponde tributar. Igual, por ejemplo, yo soy accionista o a través del broker, por ejemplo, invierte en dividendos de una empresa española. Cuando me reditúen esos dividendos a mi favor, digamos, la pregunta es, ¿corresponde tributar? Por supuesto que sí, porque en realidad yo estoy acá en el Perú, yo soy residente fiscal y corresponde que yo tribute. Entonces, ahí tengámoslo bien en cuenta porque muchas veces pensamos tal vez por desconocimiento o porque no nos han informado correctamente, que tal vez por realizar una inversión fuera del país y que tenga una renta, que tenga una ganancia, no me corresponde tributar en el Perú, pero eso no es tan cierto que digamos. Ahí vamos a ver, vamos a ir viendo algunas otras operaciones que puedan tal vez encajar, que no corresponden que tribute en territorio peruano. Entonces, para decir que es, por ejemplo, hay que distinguir las rentas que yo genere. Vamos a algún criterio tradicional. Por ejemplo, si yo vendo acá en el Perú, vendo celulares, vendo lácteos, ¿dónde estoy generando la renta? ¿Dónde estoy generando la ganancia? En territorio peruano. Entonces la vamos a llamar renta de fuente peruana. Si yo genero, por ejemplo, yo invierto yo compro un inmueble, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, compro un inmueble y lo comienzo a alquilar. Esa renta que yo perciba, ¿cómo la denominamos? ¿Renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera? La tenemos que denominar renta de fuente extranjera. ¿Y por qué? Porque la fuente generadora de ese ingreso, de lo que me va a redituar esa ganancia para mí, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está el elemento esa renta de capital, que es el inmueble, que me va a generar los frutos, la ganancia, fuera del Perú? Entonces, cuando la fuente generadora de renta está ubicada fuera del territorio peruano, lo vamos a llamar renta de fuente extranjera. Si mi broker, por ejemplo, invierte a través de empresas al exterior y me pagan dividendos, ¿dónde está constituida la empresa la cual me paga dividendos? En el exterior, renta de fuente extranjera. No sé, si es que yo me trasladara, y otro caso que también se da, más que todo que se está dando, hay servicios que se están prestando desde territorio peruano hacia el exterior, Entonces ahí la pregunta es, ¿eso es renta de fuente peruana, renta de fuente extranjera? ¿Cuál es el tratamiento de ello? Y es una pregunta no tan, digamos, así de simple, sí o no, porque hay que ver la calificación
Primero, me dejo entender, si yo presto un servicio de capacitación al exterior, por ejemplo, como persona natural, en principio, ¿dónde estoy generando la renta? En Perú, correcto. Pero yo me podría preguntar, ¿este servicio que lo presto vía online podría calificar como servicio digital? Yo diría depende, porque si es que califica como servicio digital, significa que el consumo de este servicio se está dando fuera del Perú. Y si está dando fuera del Perú, ahí sí lo llamaríamos renta de fuente extranjera. Y alguien me podrá preguntar, ¿y por qué este análisis de peruana, renta de fuentes? ¿Por qué? Porque en realidad hay un tratamiento especial para la renta de fuente extranjera. Y eso me tiene que ser muy importante y yo tengo que grabármelo, porque cualquier inversión que yo realice, voy a ver cómo va a tributar en territorio peruano, cómo, en qué momento y con qué tasa. Y es muy importante. Cuando hay algunas empresas, algunas personas que sí obtienen y están repatriando o repatrian sus capitales, entonces ahí se preguntan, ¿cómo vamos a tributar en el Perú? ¿Qué me corresponde? Algunos me dicen, no, pero si ya tributé en el otro país, ¿por qué debo tributar nuevamente en el Perú? Sería una doble imposición. Alguien podría tener cierta razón, sí, lógicamente. Incluso hay que recordar que en otros países posiblemente te están haciendo una retención, un descuento. Entonces, ese descuento siempre hay la pregunta si lo puedo considerar acá como un crédito en el Perú. Entonces, es muy importante eso. ¿Ya? Sigamos. Las preguntas lo voy al final, no se preocupen, por favor, no se preocupen. Más bien, sí, las preguntas bienvenidas, bienvenidas. Entonces, la renta de fuente extranjera en nuestra legislación tributaria peruana, no hay una definición, no hay algún alcance, no hay algo que me diga a qué calificar como renta de fuente extranjera o no. Entonces vamos a partir, si es que lógicamente el criterio tradicional, si es que está algo tangible, me está generando, está ubicado fuera del Perú y está generando la renta, lógicamente renta o fuente extranjera. En los demás casos habría que analizar en cada caso en particular. Por ejemplo, tengo el tema de alguien me preguntó, por ejemplo, el tema de criptomonedas. En principio, para hablar si es renta de fuente peruana o no, o extranjera, y para ver si corresponde tributar, yo tendría que analizar efectivamente si esa renta, esa ganancia por criptomoneda corresponde que tribute acá. Y para eso hay que recordar que también hay que mirar el ámbito de aplicación de la ley del impuesto a la renta, los artículos 1, 2 y 3, para ver si esas ganancias derivadas de criptomoneda encajan acá en el ámbito de aplicación de la ley del impuesto a la renta. Ese es un tema también un poco amplio que tenemos. Ejemplo de renta fuente extranjera, por ejemplo, las utilidades percibidas por una empresa no domiciliada, por una empresa domiciliada en el otro país, es decir, cuando yo invierto y digamos, quiero ser accionista de esta empresa, entonces después cuando esa empresa reditúe la ganancia, yo voy a obtener dividendos. Entonces la pregunta es, ¿cómo tributo en el Perú esos dividendos? Igual, aquellas empresas, por ejemplo, ya en los últimos años se ha visto más que todo empresas grandes peruanas que han establecido sucursales en otros países. Entonces, parte de su capital lo han ampliado por la parte de la red, digamos, de negocios, han ampliado, digamos, a otros países. Por el ejemplo clásico, por ejemplo, el tema de la familia Ñaños, las inversiones en otros países, por ejemplo, si parte de ese accionariado está fuera del país, podrían constituir, digamos, renta de fuente extranjera, si es que la renta lo está generando un sujeto domiciliado, si no, no. Entonces, hay ejemplos clásicos que podamos encontrar, porque ahora con la digitalización hay diferentes tipos de negocios, entonces ahí, en primer lugar, yo sí le recomendaría, analicemos si esa ganancia, si ese negocio corresponde tributar o no, si es que está en el ámbito de aplicación de la ley del impuesto a la renta. Si la respuesta es positiva, entonces mira el aspecto, digamos, temporal, en qué momento corresponde tributar, y lógicamente de ahí ve cuál es la tasa del impuesto de la renta. Hay que recordar que cuando alguna persona, alguna empresa quiere invertir fuera del Perú, inicialmente por sacar los capitales fuera del país no hay ningún tributo, no hay un impuesto de por medio. Ahora, y sí, depende del tipo de inversión en que hagas, te van a pedir ciertos requisitos. Por ejemplo, no sé, quiero comprar un inmueble en Estados Unidos. Entonces, por lo general, te van a pedir mínimo de dónde proviene ese dinero.
Si yo he tributado, por ejemplo, he ahorrado 5 años, 10 años de mi trabajo y he logrado, digamos, conseguir cierta cantidad de dinero y ahora sí quiero comprar un inmueble fuera del país, lógicamente mi documentación sustentatoria va a ser mis declaraciones juradas, o tal vez he obtenido un préstamo, no sé, lo que fuera, pero tiene que estar lógicamente sustentado. Ahora, si yo lógicamente no he declarado esos ingresos, posiblemente la persona o la empresa intermediaria te va a solicitar y al no tener esos documentos ahí, dependiendo del país donde vayas, tu inversión ahí podría tener ciertas restricciones. Entonces, estamos partiendo que todos estos capitales, estos van a ser invertidos en otros países, pero esa ganancia que tú has obtenido, lógicamente está debidamente declarada en SUNAT, ha tributado el impuesto que corresponda, por esa parte no deberían haber problemas, pero hay que recordar también y ver en qué país efectivamente, cuando yo obtenga la ganancia, cuando yo obtenga la renta, no me va a tener problemas, porque muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta lo que ya hemos podido averiguar a través de clientes, es que, por ejemplo, si, digamos, fallece el titular de la inversión, no prácticamente hay la posibilidad de dejarlo a sus familiares. Entonces, o incluso, aparte de esa inversión, si lo quiero traer, hay cierto porcentaje que se queda allá. Entonces, habría que averiguar en qué país efectivamente me corresponde invertir. Las legislaciones, no netamente tributarias, la legislación, digamos, de cada país establece ciertos topes, restricciones cuando yo lo obtenga, o muchas veces hay algunas regulaciones que me establecen hasta cuántos años debe estar esa inversión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí les recomendaría, estimados amigos, es que se aseguren con la empresa o con la persona que les está ayudando a invertir fuera del Perú, digamos que conozcan la regulación legal de ese país y también la legislación tributaria, porque muchas veces puedes estar tributando, digamos, con una tasa alta. Por lo general, se supone que vas a invertir fuera del país, vas a donde un país o un territorio donde está entre comillas, atractivo para inversión, para que lógicamente tu rentabilidad, lo que tú estás viendo, digamos, sea válida, sea máxima en todo caso. Entonces, y también no teniendo en cuenta, no dejando de lado el tema impositivo en nuestro país. En la diapositiva, por ejemplo, que estamos apreciando, por ejemplo, hay también algunas personas que están invirtiendo a través de bolsa de valores y hay que recordar, digamos, a grosso modo, digamos, el tipo de renta que se puede generar. Yo invierto, por ejemplo, llevo mi dinero a otro país atractivo, cualquier país, por ejemplo, por intereses, obtengo intereses, o soy accionista de una empresa, o invierto a través de ganancias de capital, de títulos valores, en acciones, en trucks, una serie de instrumentos que me pueden redituar ganancia de capital. Entonces, hay que recordar que, por ejemplo, esa renta de fuente extranjera, y si es que está pasando, ojo, muy importante, si es que está pasando a través de bolsa, mejor dicho, si está pasando directamente, que no es por un mecanismo centralizado de negociación, mejor dicho, que no es por bolsa de valores efectivamente, la transacción va a tributar como renta de trabajo. Es decir, yo tengo intereses dividiendo con ese capital y no es transada por bolsa de valores, esa renta que inicialmente pareciera, y sí, efectivamente, bajo nuestra legislación peruana, es renta de segunda categoría, no, cuando es renta de fuente extranjera, digamos, tributa sujeto a la escala progresiva de renta, es decir, sujeto a la escala de 8, 14, 17, 20 y 30%. Esa renta que yo capte en el exterior, cuando yo venga, retorne con mis capitales, es una renta que yo debo declarar en función a esa escala progresiva de renta. Ahora, si yo obtengo estos intereses, estos dividendos, esa ganancia de capital a través del mercado latinoamericano integrado, que forma parte Colombia, la bolsa de Bogotá, la bolsa de Santiago, nuestra bolsa de valores de Lima y la bolsa de México, cuando yo obtenga intereses, dividendos, ganancia de capital y esas operaciones son realizadas a través de ese tipo de bolsa de valores, la tasa ya no va a ser bajo escala progresiva, 8, 14, así sucesivamente, no como renta de trabajo, se va a seguir tratando como renta de segunda categoría sujeta a la tasa del impuesto de la renta de 6.25%.
Hay que recordar eso. Por eso algunas personas dicen, no, yo no quiero hacer inversiones en criptomonedas o inversiones en el exterior porque es muy riesgoso. Toda inversión tiene riesgo, más otras menos, bueno, en fin. Pero yo quiero asegurarme, ¿sabes qué? Me han recomendado a través de la bolsa de valores, incluso hay transacciones para hacerlo ya, hay facilidad de plataformas a través de la bolsa de valores, entonces yo pago la tasa solamente de 6.25. Entonces yo me proyecto a qué país, tal vez en ese país la tributación es baja. Igual, no quita que en ese país yo, de acuerdo a su legislación, voy a tributar, pero acá en nuestro país, cuando yo acá, como yo sigo siendo residente peruano, si yo sigo residente peruano, y esas transacciones lo realizo a través de bolsa de valores, solamente pagaré 6.25. Ahora, algunos me preguntan, a través de mi broker, ¿ha realizado inversiones igual, similar, en intereses? He obtenido renta por intereses, por dividendos, por ganancia de capital. Y esta ganancia proviene porque las negociaciones o en todo caso las empresas que me están pagando este tipo de rentas están ubicadas en Bolivia, Colombia, Ecuador. ¿Qué tienen en común estos países? Que estos países forman parte de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, la tasa del impuesto de la renta ahí es cero, por si acaso. Cuando ustedes les entregan su reporte anual de operaciones, por títulos y operaciones, entonces, si estas ganancias, estas rentas provienen de estos países, no corresponde que tributen. Inicialmente podría ser atractivo, sí, por lo general, pero como ustedes saben, por lo general el panorama está un poco movido a nivel sudamericano, justamente en Colombia en estos momentos. Ecuador ya, bueno, y Bolivia algo conocemos. Entonces, cuando tengan ganancias de estos países, la tasa del impuesto en la renta será 0%. O, por ejemplo, si son operaciones bursátiles exoneradas del impuesto a la renta para algunos tipos de valores, también realizada por bolsa de valores, la tasa del impuesto a la renta será cero. Miren, entonces, relativamente atractivo puede sonar bonito cuando tengamos estas inversiones a través de las entidades que nos ayudan a invertir en el exterior, por ejemplo, pueden acá que sus rentas que están percibiendo en el exterior paguen 0%, pero por lo general cuando entran a través de bolsa de valores. Pero igual, yo puedo tener, por ejemplo, puedo invertir en una empresa colombiana, supongamos, y me va a pagar dividendos, como quien me paga dividendos, esta empresa está constituida en Colombia, acá se considera 0%, no pago impuestos, porque justamente estos tres países y nuestro país forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Interesante. Y si realizo, por ejemplo, inversiones con Chile, con Brasil, con México, con Portugal, Corea, Suiza, ahí hay convenios para evitar la doble tributación. Ahí de una u otra manera, tal vez incluso la tributación de mi inversión en el exterior se puede venir todavía menos, porque acá hay convenios para evitar la doble tributación. Como ustedes saben, hay 7 convenios bilaterales actualmente vigentes. El próximo año, para efecto del impuesto de la renta, nada más porque ya está vigente para otros temas, entra el tema del convenio para evitar la doble tributación con Japón. Ya se viene el último, el más reciente convenio para evitar la doble tributación celebrado por nuestro país. Y los convenios multinacionales, un convenio tenemos con Ecuador, Bolivia. Ecuador es la decisión 578, el convenio comunitario. Y alguien me dice, no, yo tengo inversiones, lo más clásico, en Estados Unidos, yo tengo inversiones en Panamá, yo tengo inversiones en España. Entonces, me preguntan, si mi ganancia, cuando yo lo quiera traer, ya me están pagando, pero allá en el otro país me han hecho un descuento, me han hecho una retención en sí. ¿Qué significa? Me han preguntado. ¿Significa que en el Perú ya no voy a pagar? La respuesta es, por lo general, no, por negativa, porque cada país tiene su regulación tributaria y por la renta que genere en su territorio, por lo general paga un impuesto. El tema está que ese impuesto que se paga vía retención o de forma directa, ese impuesto lo puedes considerar acá en el Perú cuando efectúes tu determinación anual, por lo general, lo puedes utilizar como crédito, a lo que llamamos crédito por renta de fuente extranjera. Pero ahí tengan preciso que la normativa peruana te da la posibilidad de utilizarlo como crédito en el Perú siempre y cuando esa renta que estás generando califique como de fuente extranjera.
Si esa renta califica como de fuente peruana, a pesar que tú estás prestándole o has generado esa renta en el exterior o estás prestando desde el Perú, tal vez califica como renta de fuente peruana, esa retención que te van a hacer fuera no lo vas a utilizar como el Perú. La única posibilidad es siempre y cuando que califique como renta de fuente extranjera. ¿Ya? Entonces, ahí entramos a ese tema, estimados amigos, porque es muy importante verificar en qué casos hay muchas personas que han obtenido rentas en el exterior y sí lo pueden utilizar esa retención o ese pago directo acá en el Perú. ¿Y qué gano con eso? Lógicamente, si lo utilizo como crédito, me disminuye la base de cálculo, en todo caso, el impuesto a pagar finalmente en el Perú. Con mucho esfuerzo, las personas, las empresas han obtenido esa ganancia, esa renta, y el tema fiscal no deja de ser menor, porque en realidad parte de esa ganancia que tú has obtenido corresponde que tributes. Si eres residente peruano, vas a tributar en el Perú, lógicamente. Por eso habría que analizar qué tipo de renta estás generando para enmarcarlo, qué tasa del impuesto de la renta corresponde que pagues. Y en algunos casos, como lo vimos anteriormente, puede ser que tal vez, posiblemente, estés exento del pago del impuesto. Y hay que ver el aspecto temporal, en qué momento corresponde la imputación de esta renta de fuente extranjera. Hay que recordar, por ejemplo, si es una persona sin negocio o sin actividad empresarial, corresponde que se declare acá en función a lo percibido, Ahora, si la inversión lo realiza una persona jurídica constituida en el Perú, digamos, si genera inversiones, rentas, ganancias fuera del territorio peruano, corresponde que lo reconozca en aplicación del principio del devengo. Por ejemplo, una persona jurídica está obteniendo, digamos, no sé, alquila, por ejemplo, ha comprado un inmueble en el exterior o tiene oficinas de su parte vinculada, no sé lo que fuera, y está subarrendando, supongamos, un inmueble en España. Entonces, tal vez con el inquilino, con el arrendatario, ha fijado que le va a pagar de forma semestral, pero la persona jurídica, independientemente de ello, tiene que reconocerlo en función al principio del devengo, conforme al devengado, independientemente si lo haya percibido en ese momento o no. Hay que reconocer estas dos reglas. Entonces, para ello aquí, en la parte normativa hay que verificar el artículo 57 de la Ley del Impuesto de la Renta. También hay que recordar que hay algunas personas, y esto prácticamente fue una novedad en ese año, en la norma, la última, entre comillas, reforma un poquito más amplia, se dio en el año, a mitad del año 2012, en la cual, para fines del impuesto a la renta, recién comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2013, se dio el régimen de transparencia fiscal internacional, en las cuales que muchas personas tenían inversiones fuera del país, por lo general en paraísos fiscales, inversiones en territorios no cooperantes o en territorios transparentes, y que muchas veces este tipo de rentas no se traía al Perú mientras no se cobraba. Entonces, nuestro legislador peruano estimó por conveniente, a pesar que, por ejemplo, no se haya cobrado ese tipo de rentas, se deba reconocer en aplicación del principio del devengado. Hay toda una regulación, digamos, de este tema de régimen de transparencia fiscal internacional, más que todo para rentas pasivas, ¿ya? Entonces, por el tema del tiempo no voy a comentar, pero es un tema muy interesante porque algunas personas que están invirtiendo fuera, en algún momento van a redituar, van a ver la ganancia, van a ver la rentabilidad, entonces van a tener que ver cuál es el tema fiscal, en qué momento corresponde que tribute. Estamos partiendo que tributan en el Perú siempre y cuando sea residente fiscal, sea domiciliado para efectos tributarios. Si ya es no domiciliado, ya no corresponde que tributen en el Perú, salvo que la renta que lo genera en el Perú, que genere una renta en el Perú. Ahí sí correspondería tributar. Caso contrario, no. Y avanzando, tenemos acá también la determinación de la renta de fuente extranjera. Hay que disminuir los gastos, para poder llegar a la renta neta de fuente extranjera. Sobre la renta neta de fuente extranjera, recién aplicamos la tasa del impuesto, dependiendo si es persona natural y dependiendo del tipo de renta. Por lo general, rentas de trabajos integran a
la escala progresiva de renta 8, 14, 17, 20 y 30, y si es por renta de capital, por lo general podría entrar, digamos, con la tasa del 6.25, siempre y cuando estas transacciones hayan sido realizadas en el MILA, o sean, digamos, tengan presencia bursátil. Entonces ahí a través de bolsa de valores posiblemente la tasa del impuesto sea cero. Ahora, estamos hablando acá de la renta neta de fuente extranjera, hay que disminuir, para poder llegar a la renta neta de fuente extranjera, de la renta bruta hay que disminuir los gastos realizados, incurridos en el otro país. ¿Y cómo sustentamos ese tipo de gastos? La normativa, específicamente el artículo 51A de la ley de renta, ha establecido que si nosotros queremos pasar gastos adicionales que hayan servido para generar la renta de fuente extranjera, entonces la normativa peruana ha establecido, al menos esos documentos, desde la parte formal, lógicamente, ha establecido como mínimo 5 requisitos, los que ustedes están apreciando en la pantalla: nombre, domicilio, naturaleza de la operación, fecha, monto de la operación, domicilio de la empresa o del prestador del servicio, es decir, del no domiciliado. Ese tipo de gastos para mí me sirve para poder determinar la renta de fuente extranjera que finalmente yo lo voy a traer y va a estar sujeto a las tasas de acuerdo a qué tipo de renta es, a las tasas del impuesto. Eso es muy importante. Entonces hay que aprovechar, o algunas personas se van a otro país a prestar un servicio, por ejemplo, están un mes, 2 meses, y hay que recordarles que existen gastos que pueden disminuirle la base de cálculo del impuesto, al menos cuando acá lo reditúa o lo repatria a territorio peruano. Hay que recordar que también la ley del impuesto de la renta establece cuando yo tengo, supongamos, una renta neta de fuente extranjera positiva y tengo una pérdida también por fuente extranjera, si yo hago el match, hago la suma respectiva y todavía sigo teniendo renta de fuente extranjera, llámese saldo positivo, eso sí, esa renta de fuente extranjera que lo obtenga, no sé, por arrendar un inmueble, por obtener intereses, por el tema, cualquier otra inversión, si es positivo ese monto, se incluye la determinación de la renta acá en el Perú. Pero en el otro caso, si yo en vez de tener una renta, una ganancia, tengo una pérdida, alguien me podría decir, pero por lo general yo siempre voy para ganar, se supone que para eso estoy invirtiendo, generando, pero yo me pongo en el supuesto hipotético que tengo una pérdida. La pregunta es, ¿esa pérdida que lo obtenga fuera del país, lo puedo consolidar a mi renta acá en el Perú? La respuesta es negativa, no es factible. Lo bueno fuera porque si yo consolido me va a bajar la base de cálculo para pagar el impuesto, pero no, solamente se considera o se trae o se incluye en la determinación anual cuando la renta es positiva. Lógicamente, valga la redundancia, cuando exista ganancia, renta propiamente dicha. Hay que reconocer que las pérdidas por renta de fuentes extranjeras derivadas o que hayan sido incurridas en algún paraíso fiscal o régimen fiscal preferencial no se toman en cuenta para hallar, digamos, si me sale positiva o no la renta de fuente extranjera. Y para ir finalizando, ¿qué pasa? Las pérdidas por renta de fuente extranjera se pueden arrastrar los siguientes ejercicios. Es decir, en el año 2020 tuve una pérdida por renta de fuente extranjera, ¿lo puedo aplicar para el siguiente año? La respuesta es negativa. Tanto el criterio de la administración tributaria como en el caso de algunas resoluciones del Tribunal Fiscal, ambas entidades han señalado que las pérdidas por renta de fuente extranjera no se pueden arrastrar a los siguientes ejercicios. Y lo último, para cerrar el tema del impuesto pagado en el exterior, hay que recordar que ese impuesto pagado de forma directa por mi inversión que haya hecho fuera o tal vez la empresa que me ha pagado me ha hecho una retención, ese impuesto puedes considerarlo como crédito en el Perú. ¿Hasta cuánto? ¿El 100%? ¿La mitad? ¿Cero? Depende, porque aquí habría que hacer un cálculo respectivo que me establece la norma, específicamente la norma reglamentaria, el artículo 58, en la cual me establece el procedimiento que ese impuesto pagado fuera del Perú no tiene que superar la tasa media. Hay toda una fórmula de cálculo, pero ¿qué pasa? Si mi tasa media, supongamos de un ejercicio práctico X, mi tasa media sea $2,000, y el impuesto que yo he pagado fuera del país, supongamos, sea 1,800. Esos 1,800, como no supera la tasa media, lo puedo aplicar íntegramente en el Perú, al 100%. Pero si mi tasa media es 2,000
y mi impuesto pagado en el exterior sea 2.500, supongamos, 2.500 sea lo que yo he pagado en el exterior y la tasa media es 2.000. ¿Cuánto vas a aplicar? ¿Cuánto puedes aplicar acá? Solamente 2.000. La tasa media me regula, es el tope hasta qué monto yo puedo tomar como crédito, Entonces, estimados amigos, para finalizar, depende del tipo de inversión que hagas. Hay que recordar que si tú eres residente para fines fiscales, para fines tributarios, la inversión que tú realices fuera, por lo general, va a tributar en el Perú. Por lo general va a tributar en el Perú. Ahora, si tú tienes la idea de tal vez por el tema de la pandemia, buscar nuevas oportunidades, sale de nuestro país, si tienes un contrato y prácticamente vas a trabajar al menos más allá de un año, entonces prácticamente ya no eres residente fiscal y las inversiones o tu trabajo o el tipo de renta que obtengas fuera de nuestro territorio no corresponde que tributes en el Perú. No correspondes. Yo sí les recomendaría, si ustedes van a realizar inversiones tal vez en inmuebles, en criptomonedas, a través de bolsa de valores, a través de los diferentes productos que estamos viendo a través del internet, en acciones, en grandes plataformas, todo eso, primero hay que cerciorarse si muy aparte del tema fiscal, si esa inversión es segura. Segura en el sentido de inversión, no de retorno, porque toda inversión tiene cierto riesgo. Yo digo que estás invirtiendo en una entidad o en un negocio que sí realmente te puede redituar, digamos, ciertas ganancias y que te dé cierta garantía legal que es un negocio totalmente válido y que no se preste para otros temas. Eso sí te recomendaría. Por eso para tu broker, inversionista, que sea, puede ser. Y por ejemplo, el tema de Panamá que les mencioné, desde mi punto de vista es un buen atractivo para hacer teletrabajo desde allá. Lógicamente, habría que ver, hay ciertos requisitos, pero es un buen atractivo también, ¿ya? Y igual el tema fiscal, hay que recordar que si yo soy residente peruano, voy a hacer y desde acá genero las inversiones en el exterior, por lo general eso va a tributar acá, habría que ver si me hacen una retención o hay un pago directo fuera del país, yo lo puedo considerar como crédito en el Perú, ¿ya? Entonces vamos a leer para la parte final algunas consultas o en todo caso algunos, algunos saludos. Bueno, ahí más que todo el saludo respectivo. Entonces, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, por favor, para poder cerrando. Claro, Es un sí. tema amplio, pero por el tema del tiempo nos queda muy corto, muy corto. Perfecto, estimado Richard. Vamos a hacer el llamado a nuestros amigos que están en la plataforma para ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta, para que el expositor pueda absolverlas. Mientras tanto, doctor, yo tendría algunas Sí. consultas, ¿no? De parte mía. Claro que su tema ha sido bastante didáctico, con ejemplos, bastante información muy interesante. Y lo primero que se me vino a la mente es justamente cómo podemos, el empresario peruano, cómo podría identificar a un país para poder invertir en el extranjero, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que debe tener en cuenta para poder justamente trasladar su negocio a otro país? Sí, uno de los primeros factores que queremos llamarlo así es el tema de la seguridad jurídica, en el sentido que hay países la verdad que su sistema jurídico es más confiable, más seguro, más estable, que me puede dar cierto atractivo a que yo invierta allá. Por ejemplo, no creo que nadie tiene la duda que en Estados Unidos hay ciertas garantías de poder hacer una inversión y que pueda, dependiendo del tipo de producto que haga, se puede dar una rentabilidad dependiendo de la inversión que haya realizado. Otro tema es también factores políticos. También es un tema para poder analizar. Otro tema es el tema fiscal. También muchos directamente se van no necesariamente el tema fiscal, se van por el tema de la regulación, del control, del control cambiario, del control financiero, del tema de la información. Porque hay algunas empresas, o en todo caso somos testigos a veces de casos emblemáticos de inversiones en Suiza, por ejemplo, la famosa banca suiza,
en tema de los paraísos fiscales, porque hay, digamos, cierta apertura económica, hay cierta, no llamamos descontrol, sino más entrada, que ingresen capitales y que puedan redituar ciertas ganancias, muy aparte del tema fiscal, que en algunos países es atractivo, y de hecho que hay que comparar lógicamente que haciendo todas esas sumas y restas, ¿qué me conviene? Con haciendo un balance de todos de estos requisitos, de estos temas y compararlos si mi inversión se queda acá en el Perú. De ese análisis respectivo, creo que muchos podrán sacar conclusiones que tal vez para ellos, dependiendo del tipo de producto, les sea más beneficioso invertir fuera del país o que dentro del país. Pero si yo tengo ciertas dudas en todo caso y veo que no va a ser tan rentable, yo le diría a ciegas, mejor invierte en otros productos acá en el Perú. Por ejemplo, hay el tema de fondos mutuos, el tema de bolsa de valores, el tema de las FIRBIS, por ejemplo, en temas de inmuebles, incluso desde acá en el Perú también hay para invertir, dependiendo a lo que les guste el riesgo, el tema de, por ejemplo, de criptoactivos y muchos negocios que hay, muchos negocios. Perfecto, estimado Richard. Luego también se me vino a la mente dentro de tu ponencia justamente estos convenios que existe o que tiene el Perú con convenios internacionales, tratados de libre comercio, con otros países justamente para no tener esa doble tributación. Mencionaste también dos ejemplos con Estados Unidos y Panamá, que eran países bastante atractivos justamente para que el Perú podría tener ese tipo de acuerdos comerciales, tributarios también. Se me vino a la mente justamente China, ¿no? Que es un país grande, que es un país que el Perú exporta y también importa, creo que importa bastante. Eh, y ahí justamente viene la pregunta, ¿no? Está bien que el Perú tenga bastantes acuerdos comerciales con países, usted ya mencionó algunos que iba a tener este año, o solamente tener algunos países estratégicos como Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea, ya que desde mi punto de vista, China no es un país tan beneficioso, ¿no? Para el Perú, desde mi punto de vista, en tema de cuidar justamente el tema de la producción nacional, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que hay que distinguir uno lo que son los convenios impositivos, los convenios internacionales para evitar la doble tributación, y otros son los acuerdos comerciales. Por ejemplo, acuerdos a nivel tributario, a nivel fiscal, solamente tenemos 7. Tenemos con Brasil, con Chile, con Canadá, tenemos con Suiza, con Portugal, con Corea y México. Y el próximo año, para efectos de renta, específicamente entra en vigor el tema con Japón. Son los prácticamente 8 convenios bilaterales y un convenio multilateral que tenemos con Colombia, Bolivia, Ecuador y nuestro país. Esos son los únicos convenios internacionales a nivel fiscal, a nivel tributario. De ahí tenemos, por ejemplo, acuerdos de intercambio de información tributaria, pero que no es netamente para evitar la doble tributación. Tenemos con Estados Unidos, tenemos con Argentina, pero ya eso también un poco antes, ha sido firmados años atrás cuando todavía no había cierta apertura al intercambio de información tributaria. Como ustedes saben, la administración, la autoridad tributaria acá en el Perú en 2019, 2018, si no mal recuerdo, ya ha entrado al tema de la cooperación internacional, al intercambio de información entre administraciones tributarias y que hay un mayor control de la información, de las operaciones que puedan realizar, por ejemplo, los residentes peruanos en el exterior o viceversa. Y desde el punto de vista comercial, como sabemos, sí, pues en algunos casos, tal vez muchos países industrializados del primer mundo tienen acuerdos comerciales con nuestro país que en algunos casos no puede ser tan beneficioso. Por ejemplo, el tema de prendas de vestir, que muchas veces el tema de la industria textil, que no tal vez se ha regulado que no es tan beneficiosa, pero son acuerdos comerciales. Solamente impositivos hay 7, 8 ya y un multilateral. Dependiendo qué tipo de convenio o cuál fue la materia que voy a celebrar, dependiendo sea beneficioso o no. Desde el punto de vista fiscal, yo soy del criterio que sí, pues debería haber más convenios
firmados. Nuestro país a nivel sudamericano es uno de los pocos países que tienen pocos convenios internacionales firmados en materia fiscal. Debería ampliarse. ¿Por qué? A raíz de ello, hay cualquier inversionista extranjero le atrae invertir en el Perú porque posiblemente puede evitar justamente la doble tributación, la doble imposición. Correcto, doctor. Bueno, está bien, yo lo entendí bastante mejor ahora con la solución que usted nos ha dado. Bueno, vamos a ver, bueno, solamente tenemos la asistencia de nuestros amigos participantes. Vamos a pasar a la parte final, a la despedida y el agradecimiento por parte del Ex Academy Perú hacia usted, estimado Richard. ¿Están ahí sus contactos para que lo puedan? Sí, efectivamente. Bueno, el agradecimiento al Ex Academy, a tu persona, a todo tu equipo por la organización respectiva, por la invitación en especial y bueno, encantado en cualquier caso para poderlos apoyar con mucho gusto. En la pantalla están apreciando nuestros datos. En general prestamos servicios de asesoría y consultoría en materia tributaria, en el tema de recuperación de impuestos, en fiscalizaciones, en procedimientos administrativos y cualquier tema tributaria de inversiones que en estos últimos meses se han estado dando fuera del país, con mucho gusto podemos apoyarlos. Bien, cualquier cosa, gustoso en las siguientes ocasiones, cuenten conmigo, encantado de ello. Perfecto, estimado Richard. Muchas gracias por habernos acompañado y un fuerte abrazo hacia donde se Gracias encuentra. a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas Muy buenas noches a noches. todos. Gracias.